días, qué bueno saludarles la mañana ya de este martes. Buenos días, contentos de estar una vez más acá con ustedes y compartir este tiempo. Salustiano Argueta ya saludando, Alfredo Palma ya conectado, Mariel Socorro Ramos también, Orbe Calix igual ya saludando. Y así se van Manuel Durón Videa, se van sumando ya Carburgos también ya conectado, Marisabel Paz, Mejía Ochoa, Lenita Godoy, Ludis Surley Correa, excelente, ya van conectándose Juana Reyes también, bienvenida, Victali Malta también, Lorena Palma ya viendo, Salustiano Argueta dice buenos días, obispo Alberto Solórzano, Dios le bendiga, bendiciones. Salustiano Carburgos también bendecido, feliz martes. Carmen Zavala también, Hilda Esther Oyuela, buenos días Pastor Solórzano, Sara Peñalba, Dios es bueno, amén, bendiciones. Ari, Karen Montes también ya saludando, Jorge Figueroa Santos, buenos días. Carlos Romero, Cintia Aguilar, feliz y bendecido día. Miriam Maldonado, también Orbe Calix, el pastor Jorge Garner, también Carmen Zavala, Alfredo Palma ya saludando, buen día, estamos conectados, muy bien. Jorge Figueroa Santos también, Lino Cortés, saludos desde México, Ecatepec. Bueno, está Lino Cortés desde México saludando. Benman Claudia también. Muy bien. Alejandra Enríquez, bendecido día. Dios nos muestra su bondad. Mireya Robleda también, bendecido martes, pastor. Igual Mireya, abrazos para ustedes como familia. Ángeles Orellana también. Carla Leiva. Jennifer Argueta. Muy bien. Juan Ángel Canales, igual Chayito Murillo, muy bien Chayito, Leo Paguada, Marlene Mesa, Carlos Amaya, me dio gusto verte Carlos ayer, Jorge Estrada, bendiciones Jorge también, Karen Yané Rodríguez, Ani Girón, Carlos Romero dice buen día obispo Alberto y comunidad del devocional. Excelente, Pastor Gustavo López, Miguel también, los fieles Miguel, Salustiano, ayer nos miramos, Lourdes, un abrazo Lourdes, orando por usted, Luis Felipe también, la familia, muy bien, Virginia Mairena, bendecido día, Ana Raudales, Nora Cecilia Martínez, muy bien, Leticia Maldonado, ya está conectada Leo Paguaga, buen día pastor, bendiciones Leo, Lidiana Padilla, buen día, obispo, bendiciones, Luis Felipe Sánchez, saludos pastor, Dios te bendiga siempre, igual Luis Felipe, nuestras oraciones, muy bien, Surizaday también Jiménez, el abogado Alcides García, también ya conectado, muy bien, Carmen Echeverría, buen día pastor, bendecido día. Miriam Sandoval, perfecto. Marlene Rivera, feliz y bendecido día, obispo y amados hermanos de la fe. Judy Lozano, Isel Ramírez, buen día. Maricruz de Ochoa, Leila Sánchez, Mireya Roblado, oramos por Lourdes que tenga una recuperación total, amén. Amén, estamos orando por Lourdes, una recuperación completa. Francis Osorto, bendecida día obispo Alberto y demás hermanos queridos. Muy bien, qué bueno que se saludan, que se bendicen. Flora Oliva dice bendiciones, pastor. Qué bueno. Muy bien, Carla Suyapa Quesada, bendecido martes. Bueno, Carlita creo que vino ayer.
si no me equivoco. Ana Muñoz, bendecido día martes, que el Señor les bendiga. Usted, vamos a ver, bendecido momento el de ayer. Sí, ayer, como decía Ana acá, vamos a ver desde México, saludos, ponen acá desde México. Bueno, México nos estamos preparando para tener allá un encuentro de nuestras iglesias a nivel nacional. Va a ser un tiempo muy especial. Arrancando el otro año, Dios mediante, tenemos nuestra cumbre nacional ahí en México. Estamos comenzando obras, se están inaugurando locales, y estamos avanzando muchísimo ahí en México. Pero bien, les decía, el día de ayer tuvimos un tiempo muy bendecido. Quiero agradecerles, de veras, por la actitud, siempre les menciono eso, la actitud con que llegan al tiempo devocional. Sé que llegan con el corazón deseoso de poder recibir, pero también veo que llegan con el corazón deseoso de poder dar, Y saben, en la dinámica de la adoración, en la dinámica de la oración, cuando uno da, es también cuando recibe. Uno tiene que aprender eso en la oración. Cuando uno ora, debe orar con intensidad, debe ir aprendiendo uno a orar. La oración es un ejercicio espiritual, es una dinámica espiritual y se aprende para ir uno entrando en una dinámica más poderosa de oración, más activa, más proactiva, y uno ora por las necesidades propias, pero también cuando uno está orando por las necesidades de otros, también eso les significa a uno la posibilidad de poder recibir bendición. Lo felicito por la actitud con que llegan, porque llegan a meterse con todo. Y yo, hermanos, pues quizá a algunos no les guste mucho que uno se meta con tanta intensidad, pero bueno, si vamos a eso, vamos a eso. Yo particularmente termino afónico después del tiempo del devocional del lunes, pero es que me meto con intensidad a clamar, a reprender, a tomar autoridad en el Señor, y por eso es que uno hace, porque imagínense que si yo llego y ustedes me miraran orar alicaído, sin intensidad, sin entrega. O sea, ¿a quién motivo yo? ¿A quién despierto yo? A nadie. Entonces, por eso es que ustedes ven que le ponemos intensidad a la oración, que le ponemos fuerza a la oración. Yo lo invito para que usted también entre en esa dinámica y experimente lo que es que usted abra su boca, que usted declare, que usted proclame, que usted diga amén, que usted aplauda, que usted se entregue al tiempo de oración. Estos días lunes, nuestra iglesia se convierte en un gran campamento, un punto de encuentro para avivamiento, para cosas poderosas en Dios pasando. Así es que los felicito y los felicito también porque llegan en familia, familias enteras con la camiseta del devocional. Si usted no tiene su camiseta del devocional, puede solicitarla allí en el centro de atenciones de nuestra iglesia. Usted solo da el número, la talla suya de su camiseta, y ahí le confeccionan su camiseta y luego se la puedan entregar cuando ya esté lista. Entonces, para que usted llegue con su camiseta del devocional, ya prácticamente, imagínense ustedes, ya vamos caminando en este año, encaminados prácticamente al mes de septiembre ya. Cada comienzo de mes lo hacemos participando de la mesa del Señor, orando por sanidad divina, y así vamos a ir metiendo una serie de elementos en nuestro tiempo del día lunes. Ya este lunes estuvimos con banda completa. Bueno, la alabanza estuvo excelente. Realmente ayer a mí se me fue por alto felicitar a nuestro hermano Omar Ulloa, al pastor Omar Ulloa, al equipo de cantantes, músicos,
que igual hacen una gran labor. Quiero orar por ellos uno de estos lunes, por todo lo que es la alabanza de nuestra iglesia, que oremos para que igual ahí se desate una cosa poderosa. Tenemos muchachos jóvenes que están emergiendo con una intensidad profunda. Pero bien, bueno, yo hablaría de tantas cosas, ¿verdad? Ayer oramos por los hogares que están abriéndose para hacer un grupo CCI, ayer del contexto de la familia misma. Quiero decirles que vamos a inaugurar Conectarnos nacionalmente el día jueves con todos los grupos en hogares a nivel nacional de todas nuestras iglesias en el país. Vamos a estar conectados para orar juntos, para hacer algunas cosas juntos. Va a ser una dinámica sumamente especial. Si usted su casa no la ha abierto para eso, ábrala. Sencillo. Básicamente el jueves usted se conecta con la enseñanza que damos, reúne usted a su familia y de ahí se quedan comiendo y orando juntos y ya tienen un momentito juntos en familia. Yo estoy compartiendo temas. Este tema del jueves no se lo pierdan. Se llama el favor de Dios. El favor de Dios. Y va a ser un tema muy especial sin duda para este próximo jueves. Muy bien. Espero que estén bien. No sé, los que participaron ayer, si sintieron ahí que tuvimos un tiempo bendecido. ¿Cuántos dicen amén a eso? Que tuvimos un tiempo muy bendecido. Los que participaron ayer en el tiempo del devocional. Aquí está Daniela saludando. Daniela, vamos a ver si Henao Escobar. Daniela estuvo por acá unos días descansando. Ahora está allá en Puerto Rico estudiando medicina. Ayer tuvo su examen de farmacología. Estuvimos orando por Dani y pues todo salió bien. La bendecimos, Dani, allá hasta Puerto Rico, conectada siempre. Qué bueno que está aquí. Estuvo con nosotros en 2 devocionales presenciales y ahora está allá a la distancia a través de este medio en el cual nos podemos contactar. Un abrazo, Dani, y muchas bendiciones para usted. Muy bien, les preguntaba cuántos que estuvieron participando ayer recibieron bendición en el devocional presencial. A ver cuántos, bueno, y no solo los que tal vez estuvieron presencialmente, quizá algunos lo vieron por los medios. ¿Cuántos recibieron bendición ayer? Yo particularmente salí muy bendecido. Ustedes ya saben cómo decir amén, ¿verdad? Mientras estamos acá, saludamos de esta manera y nos decimos amén a lo que está pasando entre nosotros. Ahí hay varios ya diciendo amén, que fueron bendecidos ayer. Sí, tuvimos un tiempo de mucha bendición, y está siendo el devocional presencial un tiempo de mucha bendición, Perfecto, muy bien. Veo a varios diciendo amén. Qué bueno. Saben, así como allá les pido y de repente los canso diciéndoles diga amén. Pues aquí igual les digo, ¿verdad? Toquen ahí, digan amén, porque es una forma de estar conectados también. Muy bien, qué bueno. Les saludo nuevamente. Ahora les invito a que le demos compartir a la transmisión, nos conectemos con un rato juntos para adorar al Señor. Y hoy arrancamos la introducción a la carta a los Hebreos. Esta carta, que es una linda carta con gran contenido. Vamos a comenzar hoy, vamos a hacer nada más una nota introductoria y a partir de mañana comenzamos a leer capítulo por capítulo y cada día también generar nuestra reflexión con lo que el Señor nos vaya entregando. Muy bien, adoramos un rato al Señor. Denle compartir a la transmisión, insisto, para que más personas se puedan conectar. Adoramos al Señor.
ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, saciando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Oh, tú lo cambias todo. Tú lo cambias todo, Señor. Tú borras mi pasado. Tú borras mi pasado. Por tu sacrificio, Señor, en esa cruz. Oh, Señor, tú nos limpias. Somos nueva criatura, somos en ti, Jesús. Y tenemos acceso ante tu presencia. Tú nos abrazas, Señor. Tú nos abrazas, oh Jesús. Somos tus hijos, somos tus hijas, Señor. Tú nos abrazas en ti. No importa, Señor, nuestro pasado. Tú, Señor, nos limpias, nos haces nuevo. Tú lo cambias todo. Tu presencia, Señor, lo cambia todo. Tu presencia, Señor, lo cambia todo. Oh, tu presencia está aquí, Jesús. Tú nos abrazas. Tú nos abrazas. Señor, hay momentos tan hermosos, Señor, que momentos donde estamos en la intimidad contigo, donde podemos sentir, Señor, tu abrazo. Y en esos momentos, Señor, podemos entender que no estamos solos, que tú, Señor, estás con nosotros como poderoso gigante. Que no importa los problemas, no importa la circunstancia, no estamos solos, Señor. Tú estás con nosotros. Ahí donde estamos, Señor, en nuestro cuarto, en nuestra habitación, tú nos abrazas y nos dice: no todo está perdido. Yo nunca te he dejado. Solo cree en mí una vez más. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Yo nunca te voy a dejar.
en esa promesa, Señor, que nosotros podemos levantar nuestro rostro. Podemos adorarte por una eternidad. Sabiendo, Señor, que tu amor nos abraza. Con esas cuerdas de amor, Señor, que nos atrapa. Y nos deja saber que tú estás con nosotros. Y a veces pensamos, Señor, que nuestro pasado, nuestro pecado, Señor, nos persigue, pero en la cruz podemos entender que no se trata, Señor, de nosotros, se trata de tu gran amor hacia nosotros, que nos limpia, nos purifica. Y ahora, Señor, cuando tú nos miras a nosotros, no miras nuestro pasado, somos hechos nuevos, Señor, en ti. Y somos el reflejo, Señor, de tu Hijo Jesús. Y es por eso que tenemos acceso ante tu presencia. Porque tú, Señor, nos perdonaste. Nos amaste primero. Gracias, Señor, porque tú nunca, Señor, nos has dejado. Gracias por esa poderosa declaración, Dios. Y gracias por tu presencia, Señor, un día más con nosotros. Gracias por visitarnos poderosamente, Señor. Gracias por hacer la diferencia en nuestra vida. Qué bueno eres, Señor. Hoy recibimos de ti aquellos que necesitan en cualquier aspecto de sus vidas, Señor, que puedan recibir en esta hora la provisión que necesitan. Aquellos que han levantado su petición, Señor, para sanidad en sus cuerpos, puedan recibir esa sanidad, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús, proclamamos sanidad de Dios. Proclamamos sanidad de Dios sobre los cuerpos enfermos. Que venga esa sanidad, Señor, que es provisión tuya para nuestra vida y que la recibimos con gratitud en nuestro corazón. Gracias, Señor. Aquellas personas que están en centros hospitalarios y necesitan, Señor, ser sanados, ser restaurados. Dios, yo te pido que venga esa sanidad sobre ellos en el nombre de Jesús. Y Padre, nuestras peticiones puedan encontrarse con el favor tuyo. Di conmigo, hermano y hermana, mi petición se encuentra hoy con el favor de Dios. Una vez más, mi petición se encuentra hoy con el favor de Dios. Wow, es una poderosa declaración. Mi petición se encuentra hoy con el favor de Dios. Escríbelo y decláralo con fe y con determinación. Mi petición se encuentra hoy con el favor de Dios. El favor de Dios, el favor de Dios sobre nuestra vida. Y con eso se encuentra nuestra petición, con el favor de Dios. Gracias te damos, Señor. Recibimos por fe en esta mañana con gratitud, Y Padre, te doy gracias porque Leslie y Mario, Elvir, sus muchachos, ya están bien. Hemos orado por ellos. Y Señor, gracias por tu bendición de salud y de restauración para sus vidas. Te doy gracias también por Marcos Núñez, por su esposa, por sus hijos, que los has guardado, Señor, en medio de esta pandemia. Gracias, Señor, por tu fidelidad con ellos.
Gracias, Padre, por Lourdes Sánchez, que de igual manera tú la has guardado, ya está en casa. Pedimos una restauración de forma completa sobre su vida en el nombre de Jesús. Señor, nuestra oración permanente por Andrés, hijo del doctor Rogelio García, para que de igual manera su recuperación sea completa en el nombre de Jesús. Estamos orando también por el doctor Rogelio García, el acompañamiento de tu presencia con él, Señor, tu fortaleza y tu sanidad sobre su vida. Gracias te damos, Señor. Y así toda petición, Señor, la levantamos delante de ti para cubrir la vida de aquellos que están necesitando de tu milagro y de tu favor. Gracias que nuestra petición se encuentra con el favor de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendito Dios. Nuevamente buenos días, los saludo en esta oportunidad, les deseo muchísima bendición. Qué bueno que están conectados, a darle compartir una vez más a la transmisión, por favor, a darle compartir. Estamos haciendo esto en forma así disciplinada y en forma permanente para que la transmisión pueda llegar a más personas. Permítanme aquí saludar en esta mañana a Alondra Camila. Temprano la saludé, pero quiero hacerlo aquí con todos ustedes y quiero que feliciten a Alondra Camila. ¿Cuántos años está cumpliendo hoy Alondra Camila? 11 años. 11 años. Sus padres, Karen, Douglas, su hermanita, están ahí hoy rodeando a Alondra Camila, que cumple 11 años. Así es que nuestra felicitación para ella, y va también nuestro canto. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz. Eres hijo del Rey. Que los cumplas feliz. Deseo pases feliz tu cumpleaños, de pleno gozo llene Dios tu corazón, que sientas en tu ser completa dicha, que puedas retener su santa unción. Del cielo te vendrán las bendiciones y las caricias del eterno Salvador. De gracia colmará todos tus días, que seas feliz toda la vida es mi oración, que seas feliz toda la vida es mi oración. Amén. Este canto es un lindo canto, interpretado por el grupo vocal CCI, Marlon, Herbert y el pastor Omar Ulloa. Lindo canto. Así es que bueno, mi cariño para Alondra Camila, que Dios la bendiga. Por acá me enviaron una foto que nos tomamos con ella. Aquí está, miren ustedes,
Esta foto la tomamos hace un tiempo atrás. Ahí está. Me mandaron esta foto y me mandaron esta otra para que ustedes vean. Aquí está Alondra Camila, recién nacida, y ahora miren cómo está. Ahí está, no sé si las pueden ver. Yo aquí trato de poner aquí porque es que esto es parte de nuestra vida. Estos muchachitos, estas muchachitas están creciendo en el ambiente de iglesia, en el ambiente de familia, de la fe. Así es que yo agradezco a sus padres que me hayan enviado pues esta nota importante para poderla compartir con ustedes. Y pues ahí le mandé un saludo tempranito a Alondra Camila, le grabé un saludo y se lo envié también con la canción. Así es que todo nuestro cariño y nuestra oración para ella. Y qué bien que ustedes ahí también estuvieron felicitándola. Muy bien, así es que abrazos, abrazos y todo nuestro cariño, una vez más, reiterado. Muy bien, vamos a entrar, queridos hermanos, comunidad del devocional, a este otro paso de lectura y reflexión, la carta a los Hebreos. Hoy tendremos nada más una nota introductoria, es decir, ese paso que nos introduce a entender algunos elementos en torno a la carta a los Hebreos. Quiero hablarles en primer lugar del autor de la carta, quiero hablarles un poco de hacia quién estaba dirigida esta carta y el título que se pone a esta carta. En esta nota introductoria, en este primer momento, vamos a referirnos un poco a esto. Voy a leer algunos párrafos acá y luego ir comentando en el camino. El autor de Hebreos, saben ustedes, ni se nombra a sí mismo, ni especifica claramente sus destinatarios. Es interesante en esta carta, porque no se nombra el autor. Usted ve que en las otras cartas que Pablo escribe, Pablo se define como el autor de la carta. Y comienza hablando de él: yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, escribo a la iglesia, esto y lo otro. O te escribo a ti, Timoteo, o esto, a ti. O sea, eran cartas donde de entrada se definía el autor, pero en esta carta a los Hebreos no se define el autor, ni tampoco se define claramente a los destinatarios, es decir, a quién iba dirigida esta carta. El título que se tiene, que es el título tradicional a los Hebreos, lo que refleja es la antigua convicción de que los destinatarios originales eran cristianos de la etnia judía. O sea, eran cristianos judíos de la etnia judía. Entonces, vuelvo a mencionar, el autor no se define y los destinatarios tampoco se definen con claridad. Y cuando se habla de la carta a los Hebreos, normalmente lo que se piensa es que esta carta estaba dirigida a la etnia judía, a judíos. La identidad del autor, como no se define claramente aquí, ha sido objeto de grandes conjeturas a lo largo de la historia de la iglesia. En la antigüedad hubo momentos donde la autoría se atribuyó a figuras como Bernabé o especialmente también a Pablo, ya que Pablo, pues como todos nosotros sabemos, escribió mucho de las cartas del Nuevo Testamento. Sin embargo, aunque en su momento se generó esa teoría que tanto Bernabé como Pablo pudiesen ser
cada uno por su lado, autores de esta carta. Sin embargo, varios de los padres de la Iglesia, de forma más perspicaz, advirtieron considerables diferencias de estilo y método de argumentación entre este libro y los escritos paulinos. Es decir, que cuando ya revisaron el estilo, esta carta a los hebreos, se dieron cuenta de que no se parecía mucho, sino tenía mucho del estilo en que Pablo escribía sus otras cartas. Encontraron lo que se define aquí como considerables diferencias, no solo en cuanto al estilo, sino al método de argumentación. Es decir, Pablo argumentaba de cierta manera cuando estaba escribiendo, y aquí los argumentos son bastante diferentes. Ocurre que así como cuando una persona tiene un estilo para escribir, normalmente también en términos de su letra, ¿verdad? Usted puede definir, esta es la letra de fulano de tal. ¿Por qué? Porque conoce la letra de esa persona, cómo escribe. Entonces es igual en cuanto al estilo. Usted puede encontrar la letra, muchas de estas cosas o Pablo las dictaba o él las escribía. Entonces usted podía deducir por la letra, este es un escrito de Pablo, pero también podía deducir por el estilo del contenido de la carta, pero también podía deducir por los argumentos utilizados a la hora de esgrimir la carta y de poder hablar de ciertas verdades y de ciertos asuntos de carácter espiritual. Esas tres cosas conjugadas, entonces, hicieron creer luego a los padres de la Iglesia, los primeros fundadores de la Iglesia, que esta carta en realidad no era una carta paulina, no la escribió Pablo. Luego, algunos eruditos, estudiosos, ¿verdad?, del texto bíblico, comenzaron a sugerir que posiblemente otros autores estaban involucrados, y se mencionaron nombres como el de Clemente, el de Lucas, el de Apolos. No obstante, todos estos criterios, hoy en día la mayoría admite que la identidad del autor sigue siendo una incógnita. Es decir, no está definido quién fue el escritor de la carta a los hebreos. Existieron todas estas opciones, todas estas argumentaciones, todas estas posibilidades, pero al final lo que hoy en día se admite es que la identidad del autor sigue siendo una incógnita. Al parecer hay un juicio expresado por Orígenes en el año 254 después de Cristo que resulta al día de hoy como un juicio correcto. El verdadero autor de la epístola solo lo conoce Dios. Esto lo dijo Orígenes en el año 254 después de Cristo. El autor de la carta a los hebreos solo lo conoce Dios, porque no se ha logrado definir. Y como reitero, el que escribió no dice quién fue. No dice yo, fulano de tal, escribo esta carta a la etnia judía que está en tal lado. No, sino que sencillamente pues comenzó a escribir y no se define el autor. Entonces pensemos, como dijo Orígenes en el año 254 después de Cristo, que el autor o el verdadero autor a esta carta solo lo conoce Dios. Ahora, el autor, según lo que vamos a ir viendo, es alguien que sin duda alguna conoce a sus destinatarios y, como refleja el texto, y lo vamos a ver allá
por el capítulo 13 en el verso 19, esta persona desea reunirse con estos a quienes les está escribiendo esta carta. O sea que es gente a quien él conoce, estos destinatarios. También se menciona que Timoteo era su amigo común, y esto se menciona en el capítulo 13, en el verso 23. Y es probable que se tratara del mismo Timoteo que había ministrado junto a Pablo. Presumiblemente el autor era un hombre, ya que se refiere a sí mismo mediante el uso en griego del participio masculino. O sea, todas estas son características del autor. Conocía a Timoteo, el mismo Timoteo que ministró con Pablo, y también se puede deducir que quien escribió esta carta fue un hombre, por lo que se describe acá. También incluye el autor la salvación que nos fue confirmada por la gente que oyó. Parece que no era un testigo ocular de Jesús, es decir, tampoco el autor fue, al igual que Pablo, alguien de los discípulos de Jesús. El autor transmite los saludos de los de Italia. Eso se menciona en el capítulo 13, en el verso 24, y los eruditos debaten si estaba en Italia y escribía a la iglesia de otros lugares o si estaba fuera de Italia, aunque acompañado por italianos, porque él describe ahí en el capítulo 13 el saludo de la gente de Italia. Entonces los eruditos no saben si es que escribió estando en Italia o es que habían hermanos con él que eran italianos y que pues aprovechó él para decir que los hermanos de Italia mandaban saludos. La situación social, otro elemento característico de esta carta a los hebreos, es que la situación social de los destinatarios puede deducirse de las exhortaciones que se entregan acá. Eran gente presa, era gente maltratada. El autor de Hebreos elogia a sus destinatarios por la paciencia en medio de las persecuciones, por la forma compasiva hacia los presos y por haber sufrido con gozo el despojo de sus bienes. Es decir, este autor de la carta a los hebreos está escribiendo a una iglesia o a creyentes que sufrieron cárcel, sufrieron maltratos, sufrieron el despojo de sus bienes materiales, sufrieron persecución, y era gente compasiva con los que estaban detenidos también en las cárceles. Eran las características de los destinatarios, es decir, quienes recibieron estas cartas. Era su condición social: gente perseguida, gente despojada de sus bienes, gente que había sido encarcelada, gente que había sufrido mucho, pero que no perdía una actitud de ser gente compasiva con aquellos que estaban necesitando y estaban en cárceles también. El autor de la carta a los hebreos advierte sobre doctrinas también diversas y extrañas. No pierdan de vista que es insistente tanto en las cartas paulinas como en esta otra carta a los hebreos, cuyo autor se desconoce aún exactamente quién fue. Siempre está ese contenido de la advertencia para ese tiempo respecto a lo sutil de asuntos relacionados con lo erróneo. Se describe acá como doctrinas diversas y extrañas. El cuidado de conservar
la esencia de lo que es la palabra, de lo que es el Evangelio. Y entonces, básicamente, mucho de lo que se había filtrado ahí era aspectos de gnosticismo y aspectos relacionados con los judaizantes, que era esa mezcla de vivir los creyentes bajo la ley y bajo la gracia. Y por ahí se habían filtrado otras cosas, pero lo más predominante estaba vinculado precisamente a eso. Y eso distorsionaba la esencia del mensaje, que el mensaje no es por obras, solo Cristo salva, no hay otro nombre que se nos entregó excepto el nombre de Jesús para ser salvos, no es por lo que nosotros hagamos, sino por lo que Cristo hizo en la cruz, que recibiendo eso que Cristo hizo en la cruz, que nosotros obtenemos salvación. Es la esencia del mensaje, ese es el Evangelio. Y cualquier cosa que pervierta eso, hermanos, es como se describe acá, una doctrina diferente y algo extraño, que leuda la esencia de lo que es el mensaje. ¿En qué fecha se escribió la carta a los hebreos? Fue escrita casi con mucha seguridad en el siglo I. Aproximadamente antes del año 70. Probablemente antes del año 70 después de Cristo. Recuerde usted que muchas de las cartas que Pablo escribió se escribieron entre el año 60 y el año 70. Pablo escribió en el año 62, en el 63, por ahí 64, después de Cristo. Todas estas cartas se escribieron obviamente después de Cristo, cuando ya Cristo ascendió. Entonces, tanto Pablo como varios de estos autores de estas cartas, reitero, no fueron de los discípulos del Señor. Pablo no fue de los 12, no fue discípulo del Señor a ese nivel, no anduvo con Jesús. Pablo tuvo un encuentro con Jesús de forma posterior. Entonces, más o menos en el año 70 después de Cristo, se escribe en el siglo I, se escribe esta carta a los hebreos. Entre los motivos para atribuirle una fecha en este siglo I está la mención que se hace a Timoteo en el capítulo 13, en el verso 23, quien, nosotros sabemos, estuvo activo en el primer siglo, y la influencia también de hebreos y de su modo de razonar. Es decir, el hecho de que se mencione a Timoteo y que Timoteo estuvo activo ministerialmente, más o menos en esas fechas, de ahí se comienza a deducir que esta carta pudo haber sido escrita más o menos por ese tiempo. Luego vamos a encontrar el tema central de la carta a los hebreos. Entonces quiero hacer una breve síntesis. Recuerden ustedes, cuando se habla de la carta a los hebreos, aunque se le puede haber atribuido a Pablo, a Timoteo, a Bernabé y a otros por ahí, al día de hoy no se sabe quién escribió la carta a los hebreos. Estos son detallitos para que usted los pueda ir conociendo, sabiendo. No se sabe quién fue el autor. Se deduce que esta carta estaba dirigida a la etnia judía, a los hebreos, a los judíos, etnia judía. Los judíos. Se deduce por lo que se menciona en la misma carta. La condición social de los que eran destinatarios, es decir, de los que estaban recibiendo la carta, eran creyentes bajo el ataque de la persecución, muchos de ellos encarcelados, muchos de ellos despojados de sus bienes materiales, muchos de ellos
en una condición muy complicada. Sin embargo, se destaca en la carta que esta gente, a pesar de ser ellos perseguidos, nunca perdieron su generosidad y su solidaridad con aquellos también que estaban recibiendo persecución. Eran creyentes que no dejaron que se apagara el brillo en sus corazones. Y creo que esta es una buena lección para nosotros, porque el hecho de que tú estés pasando una prueba no significa que tú vas a ignorar las pruebas y las necesidades de los demás. Al contrario, el hecho de pasar una prueba lo vuelve a uno, y lo tiene que volver a uno, una persona más sensible respecto a las pruebas y las situaciones ajenas, y lo debe de volver a uno más solidario respecto a las necesidades y las pruebas ajenas. El que ya pasó por momentos de haber padecido hambre sabe lo que es eso. El que ya pasó por momentos de haber tenido enfermedad sabe lo que es eso. El que ya pasó por momentos de no haber tenido un trabajo sabe lo que es eso. El que ya pasó por limitaciones sabe lo que es eso. Y eso, en vez de endurecer tu corazón, como no ocurrió con estos que recibieron esta carta, su experiencia de dificultad no los endureció, no los hizo incomodarse respecto a su fe y a sus convicciones, no alteraron sus convicciones, al contrario, mantuvieron esa actitud sensible de poder ser solidarios con los demás a pesar de sus pruebas mismas. Diga conmigo, a pesar de sus pruebas mismas. Yo no dudo que muchos de nosotros podemos estar pasando por diferentes momentos de prueba, de carga, de presión, producto de lo que estamos viviendo. Pero eso no debe hacerte ni desistir de la fe, ni debe hacerte endurecer tu corazón, sino al contrario, debe de hacer que tú te aferres a la fe con más convicción y que tú te vuelvas alguien más solidario. Mientras tú das en medio de tu misma necesidad, no pierdas de vista que Dios te dará a ti. Mientras tú suples, Dios te suple. Mientras tú oras por alguien, Dios trae respuesta a tus propias peticiones. Mientras tú te acercas a alguien, Dios se acerca a ti a través de ese alguien o de otro. Así es que esa dinámica es importante, rescatarla de todo esto. Mencionar en forma reiterada de que la carta fue escrita aproximadamente en el año 70. Se menciona acá a Timoteo, el joven discípulo del apóstol Pablo, y se menciona que esta persona interactuaba con Timoteo, y más o menos Timoteo ministró o estaba activo ministerialmente por esas fechas, donde se menciona acá a Timoteo. Luego cierro diciéndoles el tema central de esta carta. El tema central es este: Cristo es mayor que cualquier ángel, que los ángeles. Cristo es mayor que cualquier sacerdote, porque Cristo es nuestro sumo sacerdote. Lo vamos a ver en esta carta a los Hebreos. Cristo está por encima de los ángeles. Cristo no es un ángel, no. Cristo es Dios, está por encima de los ángeles. Y el escritor destaca eso, la supremacía de Jesús por encima de los ángeles y por encima de cualquier sacerdote que pudo haber tenido el pueblo de Israel en la antigüedad, indicando que ahora no, Cristo es nuestro sumo sacerdote. En la antigüedad, Aarón fue el primer sumo sacerdote, hermano de Moisés, y la función de él era poder mediar entre el pueblo y Dios. Pues ahora nosotros no necesitamos de ningún otro mediador, porque tenemos un sumo sacerdote, que es Cristo Jesús. Cristo Jesús. Tú te diriges a Cristo y Cristo es tu sumo sacerdote. Tu sumo sacerdote. Entonces no necesitamos, como le reitero, de alguien. Tú tienes entrada, comunicación, conexión directa con Dios
a través de Jesús, que es el sumo sacerdote. Entonces, este es el tema acá, que Cristo está por encima de los ángeles, que Cristo está por encima de cualquier sacerdote. Cristo está incluso por encima de cualquier institución del antiguo pacto. ¿Por qué? Porque nosotros estamos ahora bajo un nuevo pacto. Diga conmigo, estamos bajo un nuevo pacto. Este es mi pacto, les dijo Jesús a los discípulos. Un pacto nuevo que hago con ustedes. El pacto es algo, hermanos, que está refrendado. Está refrendado. Y Cristo lo refrendó ese pacto con la entrega de su vida. Es el nuevo pacto que hoy tenemos. Fue la entrega de Jesús, de su cuerpo y de su sangre. En ese pacto nosotros vivimos. Somos gente que vivimos bajo pacto, bajo diseño de Dios, bajo compromiso de Dios. Es decir, Dios a través de Jesús se comprometió para perdonar, para limpiar el pecado de toda la humanidad. De aquellos que a través de Jesús, el sumo sacerdote, se acercan a Dios, recibiendo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces, por sobre cualquier pacto antiguo, por sobre cualquier sacerdote de la antigüedad, por sobre los ángeles, Jesús, porque Jesús es Dios. Jesús es Dios. Perdón. Y aquí también, como tema central, se exhorta a los lectores a no abandonar una salvación tan grande, sino se exhorta a permanecer firmes por fe en el verdadero reposo que encontramos en Cristo. Ya el reposo que nosotros practicamos no es un día de reposo. No es el domingo, no es el sábado, no es el viernes, no. El reposo para nosotros no es un día. El reposo para nosotros es una persona. ¿Quién es esa persona? Cristo. Cristo. Entonces Jesús nos invita a entrar en el reposo de Él. Eso lo vamos a ver en esta carta a los hebreos. Vamos a encontrar cómo Cristo es nuestro reposo. Tú no vas claro, hay un reposo físico que uno tiene de descanso, pero el verdadero descanso y el verdadero reposo solo se encuentra entrando en comunión con Dios. Nuestro reposo no es un día, nuestro reposo es una persona, Cristo. Es tema también de esta carta. La salvación que tenemos, que es una salvación grande entregada por Dios. Tema de esta carta es que Cristo es nuestro reposo, ¿verdad? Y se nos invita a encontrarnos con Cristo y alentar a los demás hermanos a perseverar en Él. Entonces, como vemos, es un tema excelente. Mañana que veremos el capítulo 1, vamos a ver cómo precisamente el autor a la carta a los hebreos comienza enfatizando que Cristo está por encima de los ángeles y comienza a hacer esa descripción donde se enfatiza que Cristo es Dios. Que Cristo es Dios. Muy bien, espero que estén expectantes. Mañana arrancamos ya con lectura y reflexión del primer capítulo. Que estemos expectantes, porque esta carta a los hebreos, hermanos, es para que la comamos y la disfrutemos juntos en este recorrido que estamos haciendo. Ya leímos prácticamente bastante el Nuevo Testamento. Leímos Salmos, Proverbios, nos lanzamos luego al Nuevo Testamento y yo espero que podamos nosotros cubrir bastante el Nuevo Testamento en lo que resta de este año, y Dios mediante, si el Señor nos otorga vida, estamos acá el otro año. Yo espero poder tener unas Biblias para que juntos podamos leer la Biblia entera a lo largo del próximo año.
¿Cuántos me dicen amén a eso? La Biblia entera, vamos a llevar lectura, vamos a entrar en una dinámica de lectura. Siempre vamos a ir estudiando, pero quiero que a la par de eso también llevemos lectura para que leamos juntos toda la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Que leamos juntos toda la Biblia. Y que entonces, 2022, de principio a fin, leamos juntos toda la Biblia. Y usted tenga la experiencia de leer toda su Biblia, de leerla toda. Y que usted diga, yo ya leí mi Biblia toda. Entonces ahí va a ser bonito porque lo vamos a hacer en grupo. Vamos a hacer otras dinámicas, ya van a ver ustedes en nuestro tiempo devocional. Tanto el día lunes cuando lo hacemos presencial, vamos a hacer otras dinámicas, como también de todos los días. Espero que el Señor pues nos dé la fuerza para que podamos ir caminando en ese sentido. Muy bien, les voy a entregar lo que es la declaración para este día, que le hemos tomado también de este capítulo primero, como lo hicimos ayer. No lo hemos visto el capítulo, pero de ahí hemos extraído ya nuestras declaraciones. Esta vez es Hebreos capítulo 1 en el verso 10. Dice: Señor, en el principio echaste los cimientos de la tierra y con tus manos formaste los cielos. ¿Sabe a quién se refiere esto? A Jesús. A Jesús. En el principio echaste los cimientos de la tierra y con tus manos formaste los cielos. Hebreos capítulo 1, verso 10, nueva traducción viviente. Tome esta declaración de nuestra página de Facebook. Aquí donde estamos transmitiendo ahora, usted al final puede encontrar que ya va a aparecer ahí la declaración para este día. ¿Qué va a hacer con ella? Tómela usted, póngala en su foto de perfil, colóquela ahí o envíela a sus amigos, Es una declaración importante y que ellos puedan recibir esto, que el Señor, nuestro Dios, en el principio echó los cimientos de la tierra y con sus manos Él formó los cielos. Muy bien, vamos a orar y a cerrar este momento de devocional de este día. Padre, te damos gracias, que nos das la bendición de comenzar este día acercándonos a tu palabra y comenzando, Señor, lectura y reflexión de la carta a los Hebreos. Hoy hemos hecho nada más una nota introductoria para familiarizarnos con elementos importantes relacionados con esta carta. Te pedimos, Señor, que este emprendimiento que hacemos de ir a tu palabra durante estos próximos días a leer esta carta a los Hebreos resulte en bendición para nuestra vida espiritual. Gracias te damos. Bendice este día, bendice a cada uno de nosotros. Y Padre, declaramos que tú, el Señor, nuestro Dios, en el principio echaste los cimientos de la tierra y con tus manos formaste los cielos. Tú eres Dios, tú eres Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, los bendigo y Dios mediante mañana nos encontramos nuevamente a partir de las 5 de la mañana. Un abrazo para ustedes, los quiero mucho, cuídense.